En principio tienes que estar iniciando la grabación. Vale, ya está. Si tenéis alguna duda, eso me la dejáis al final de la conferencia o pedís turno de palabra. En primer lugar, quería agradecernos a Noelia, en primera instancia, por haber tenido la idea y habernos empujado a todos a realizar este ciclo de conferencias. Y también dar las gracias a Julio y a José, bueno, a José María Martín Cibanto y Julio Miguel Ramón Punzón, por aceptar que realizásemos este seminario y por apoyarnos. Pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, dar las gracias a todos los compañeros que han participado en el seminario con el que hoy cerramos el ciclo. Traigo un tema que, aunque todos ya conocemos, que es la cerámica y que es muy común, no hay que dejar de tenerlo en mente. Y esta presentación en principio estaba orientada a gente tanto de grado como de máster o a estudiantes que nunca habían estado en contacto con la cerámica. Así que si ya sabéis un poco de cerámica, esperaros a partir de la mitad de la conferencia que hablaremos en detalle de otros temas de investigación. Pero eso, para que no todo el mundo esté perdido, vamos a hacer una pequeña introducción al principio para localizar un poco dentro del estudio de la cerámica. Es interesante entender que la cerámica siempre ha sido vista como un objeto quizá un poco fetichista en inicio, y ya vemos como en el siglo XVIII algunos restos arqueológicos estaban vistos como antigüedades árabes y se dibujaban, se pintaban, se incluían en libros de antigüedades o de viajes, y eran un punto interesante en el que se daba a conocer culturas del pasado a niveles, pues bueno, en ese momento un poco más europeos y elitistas, pero que también estaba presente en las primeras excavaciones arqueológicas que se hicieron. eh, a finales del siglo XIX ya estaba el equipo de Gómez Moreno excavando, quizás con un poco más de metodología arqueológica de lo que era esperable en ese momento, y pusieron mucho interés en la cerámica. Ahí tuvieron mucha suerte porque estaba muy decorada y les llamaba la atención, pero la registraron y al final estos restos pues siguen siendo interesantes dentro de los conjuntos. Pero no solo la cerámica ha tenido un interés artístico, estilístico o, como veremos más adelante, histórico-arqueológico, sino que también es un elemento que nos ayuda a entender identidades culturales que han incluso pervivido en la cerámica. Aquí os traigo un ejemplo que a la gente de nuestro laboratorio o que ha trabajado con nosotros le suena muchísimo, que son las mojaqueras. En la provincia de Almería, en el pueblo de Mojacas, tienen una fuente y las mujeres con sus trajes tradicionales solían bajar a la fuente a llenar los cántaros de agua que utilizaban en casa, tanto para beber como para cocinar, como para cualquier otra tarea de estas que no me gusta mucho llamarlas así, pero que las llaman así, de mantenimiento. La cerámica no solo estaba presente tanto en los cántaros que utilizaban para llenarlos de agua, sino también en las macetas que adornaban todas las fuentes. Incluso nosotros, hoy en nuestras casas, seguro que tenemos alguna maceta de cerámica, o tenemos vasos, platos, tazas de cerámica. Aquí os traigo otras fotos históricas, estas son de la provincia de Almería, porque es donde yo centro mi estudio en particular, tanto de la capital como de pueblos de alrededor, y vemos que la cerámica ha estado históricamente presente en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en las ollas para cocinar como en las jarras y cántaros para llenar agua, como en los platos para comer, o siendo un instrumento auxiliar en otras disciplinas, como puede ser la pesca o otros ámbitos de la vida cotidiana. Pero ¿por qué nosotros estudiamos la cerámica si ya ha sido tan estudiada o si sigue presente hoy día? En primer lugar, porque se rompe muchísimo. A todos se nos ha roto una taza al echarle agua demasiado caliente, a todos nos ha reventado un plato en el microondas, o a todos se nos ha caído una maceta y se ha roto en mil pedazos. Y que se rompa hace que aparezca en el registro arqueológico, y que se rompa hace que se cambie muy rápido. Es decir, hay elementos como grandes vasos para almacenamiento o tinajas que tienen una vida más larga que la vida de una persona, pero hay otros elementos como platos o boyas que se rompen muy rápido y que una persona puede llegar a tener, imagínense, 10 ollas a lo largo de toda su vida.
el que se rompa y tengas que reponerla muy rápido dentro de una misma comunidad, con una misma identidad y un mismo nivel social y político, y también económico, ¿no? Hace que veamos la evolución tecnotipológica y social y cultural a través de la cerámica. Y por eso es un elemento muy, muy interesante para poder estudiar. Otro punto es que no es perecedera. La cerámica, después de las alteraciones físico-químicas que tiene al modelarse y al cocerse, pervive en el registro arqueológico. Y no le pasa lo mismo que al metal, que se oxida, y no le pasa lo mismo que a la madera, la semilla u otro elemento, que puede llegar a, bueno, a pudrirse y a desintegrarse, sino que sigue ahí y nos la encontramos, bueno, en casi todos los yacimientos, a no ser que tenga unas condiciones de conservación muy malas, nos la encontramos siendo el elemento predominante dentro del registro arqueológico. Y ahora voy a hacer es muy breve el cómo trabajamos nosotros con la cerámica o cómo es la metodología de trabajo con la cerámica, porque después de obtenerla del yacimiento y llevarla al laboratorio, lo primero que hacemos es un lavado. Si puede ser mecánico, mejor. Si al meter el agua, o sea, la pieza en agua no se desintegra, pues es lo ideal, ¿no? Y entonces cada uno de los fragmentos que recuperamos de las intervenciones tiene que ser lacado y siglado con un número individual, o sea, un número que identifique cada uno de los fragmentos. Y hasta aquí es lo que nos pide la administración, al menos en Andalucía. En otras comunidades autónomas, la verdad es que no estoy segura, pero en la mayor parte de los casos, los técnicos de cultura lo que te van a pedir es que toda la cerámica haya sido lavada, lacada y siglada. Hasta aquí. Todo lo que hagas más con la cerámica ya cae dentro del equipo de arqueólogos o del presupuesto que tú tengas. Incluso uno de estos pasos, lo que es el lavado de la cerámica, puede ser utilizado como una herramienta para la arqueología comunitaria o para acercar la arqueología o los yacimientos a la gente de esos municipios o de esas localidades. Hay veces que la gente no puede acceder a los yacimientos, ya sea por tiempo, porque no coincide con la intervención, porque el acceso es muy complicado, o porque nosotros estamos trabajando con una empresa constructora y nuestra excavación está inmersa dentro de una obra a la que no se admite el acceso a gente ajena a la obra. Entonces, este tipo de talleres comunitarios, de los que no hay que abusar, también digo, pueden ser una buena herramienta para acercar un poco, un cachito de la historia o un poco de nuestra investigación a la gente. Y también esto tiene que ser, y es muy interesante o muy importante saber esto, tiene que ser una herramienta para nosotros los arqueólogos para poder comunicar nuestro trabajo y que la gente entienda para qué sirve una piedra y que llevarse un trozo de cerámica de un yacimiento le hace daño al yacimiento. Es complejo y, como digo, no hay que abusar de el lavar cerámica con la gente del pueblo porque se aburren y al final contarle la misma historia 20 veces pues hace que pierdan el interés. Entonces es una herramienta que puede utilizarse, sin más. Ay, perdón. Después del lavado y el siglado, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es un dibujo manual de la pieza con su digitalización, le realizamos fotografías que nos ayuda a presentarla o en artículos científicos o en informes arqueológicos. Y todos estos pasos nos sirven para crear una cronotipología, que es la cosa más tradicional que se ha hecho siempre con la cerámica y que no por ser tradicional tiene que desecharse. Las cronotipologías son útiles y nos ayudan a localizar fragmentos de cerámica en un momento histórico o en una producción tecnotipológica. Pero sin más, o sea, no vamos a profundizar en eso. Todos los datos que hemos obtenido en todos los pasos anteriores o todos los datos que nos puede dar un fragmento de cerámica pueden ser, no tiene por qué serlo, pero pueden ser introducidos dentro de una base de datos, ya sea en Excel o en Access o en cualquier otro software de manejo de información que nos puede ayudar a realizar preguntas, ¿no? Y obtener datos que se correlacionan entre sí. Es útil, es otra herramienta más, como todas las que estamos mostrando. Otra herramienta es la microscopía óptica o las láminas del gas, el uso de la lámina del gas y pasarla por un microscopio. Nos puede hablar de la composición de las pastas cerámicas o nos puede hablar de los procesos tecnológicos que ha sufrido un fragmento cerámico hasta llegar a ser lo que es. Pero no hay que abusar de esto. Son cosas, todas las cosas que estoy diciendo, como el uso de bases de datos o
la microscopía al poner las láminas delgadas, son elementos que son útiles y que nos pueden ayudar a resolver algunas preguntas que tengamos, pero si no tenemos esas preguntas o si no tenemos el presupuesto o el tiempo para intentar resolverlas, no hace falta recurrir a ello. Otro elemento que ahora está muy de moda, de hecho, es el 3D, y yo incluso lo he hecho. Aquí traigo unos ejemplos que hemos hecho desde el laboratorio, y el ejemplo de la izquierda es a través de, bueno, a partir de fotogrametría, recomponer en 3D una pieza, y el ejemplo de la derecha, a partir del perfil del dibujo cerámico, hicimos la revolución de la pieza en Blender, la imprimimos en 3D. Fue pintada y tal, y la decoración que tiene en negro la resaltamos un poquito para que las personas invidentes, al tocar la pieza, les pudiésemos explicar que eso era decoración, que estaba pintada, tal. Ha sido útil el hacerlo, en este caso no ha sido útil porque hemos podido llevar la pieza a colegios o la hemos podido presentar en algunos yacimientos, la hemos podido llevar a pueblos, tal, pero no nos hemos encontrado en ningún momento con una persona invidente con la que pudiésemos realmente probar si funcionaba o no, o preguntarle, oye, ¿de verdad estás notando que lo que hemos hecho está bien o hemos metido la pata? Y el hacer fotogrametría o de piezas cerámicas, pues puede estar muy bien para hacerte un museo virtual, pero ¿para qué te sirve, no? Hay que tener también en cuenta mucho en qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestros recursos, porque hay cosas que se hacen solo porque son bonitas. Y habiendo la cantidad de cerámica que hay y habiendo la cantidad de posibilidades de investigación que hay, igual esto es el último recurso, solamente si nos dan un proyecto muy específico que se centre en esto. Al final es lo que hay, ¿no? Pero al final, ¿qué le podemos preguntar nosotros a la cerámica? ¿Qué preguntas le podemos hacer o qué nos puede contestar un solo fragmento de cerámica? La primera pregunta y la más normal que todo arqueólogo hace desde el inicio de la arqueología es la cadena operativa, ¿no? De dónde se ha obtenido la materia prima, cómo se ha trabajado, modelado, cómo se ha cocido la cerámica, todo lo que implica un proceso desde la obtención de la materia prima hasta el objeto terminado. Y os voy a poner un ejemplo concreto para la extracción de la materia prima, y es un caso de estudio, que es el castillo de Tabernas. Está marcado aproximadamente donde está la X. La verdad es que no lo miro muy bien, puede estar un poco más al norte, un poco más al oeste, pero bueno, para el ejemplo me sirve. Este asentamiento del castillo de Tabernas sabemos o creemos que tiene ocupación desde época romana. Y en época medieval posiblemente estén produciendo cerámica. Eh, dentro del castillo, en la alquería que tiene asociada o en los alrededores. Para poder entender si han podido o no producir según qué tipos de cerámica, tenemos que tener en cuenta las fuentes de arcilla. ¿Qué tipo de arcilla tienen? Lo que he rodeado en círculos son zonas donde posiblemente haya arcillas primarias que se encuentran geológicamente ahí. ¿Cuántas cantidades de hierro tienen esas arcillas? Si en vez de hierro tienen más calcita, qué tipo de arcillas son, o si no se han utilizado estas arcillas, si se podrían haber usado arcillas de carácter más terciario, que son las que arrastran los ríos y encontramos en las cuencas sedimentarias de los mismos. Hay que tenerlo en cuenta para saber si realmente están produciendo cerámica con materiales locales o no. Y aparte de la arcilla, hay otros elementos que se añaden a la cerámica que muchas veces llamamos inclusiones si no sabemos ciertamente si aparecen por acción humana en la cerámica o que vienen con la arcilla sin más porque la han recogido con ello dentro, o llamamos eso degrasantes, tradicionalmente es como se conoce. Y aquí encontramos una zona de donde podrían obtener desgrasantes que son los más comunes que aparecen en la cerámica cuando hablamos de ir y extraer estos desgrasantes a conciencia, no de recoger piedras rodadas de un río, sino de cantería o minería directamente, de micaesquistos o de cuarcitas, que son útiles para darle plasticidad a la masa de la cerámica o para que resistan el choque térmico en el caso de ollas o de cazuelas. Y luego también otros materiales, como puede ser el sulfuro de plomo, que el PBS, que es la galena, que aunque cuando pensamos en la galena la asociamos a la plata, en realidad lo que se puede obtener del sulfuro de plomo es plomo.
plata o plomo, en este caso plomo, que se utiliza en época medieval para algunos vidriados o se utiliza en otro tipo de elementos, como pueden ser cosas medicinales. Luego tenemos también el óxido de hierro, que en este caso, esta composición química, tenemos unas minas de hematita. La hematita se puede obtener hierro a partir de ella. Entonces, tenemos un yacimiento que puede tener acceso a cerámica, que puede tener, bueno, o sea, no a cerámica, a arcilla, que puede tener acceso a los desgrasantes o inclusiones que encontramos dentro de la cerámica y que puede tener acceso a metales o a zonas de extracción de mineral en concreto para metales que se utilizan dentro de la producción cerámica. Luego, pasamos a la creación de la cerámica. Ya que tenemos todos los ingredientes, tenemos que hacerla. Os traigo un ejemplo. Esta es una cerámica norteafricana, posiblemente producida en Nakur, que está al norte de África, en la que vemos que está hecha a mano, que tiene distintas zonas de incisión de los dedos para ser modelada y que también ha sido bruñida y ha tenido un tratamiento superficial que ha acabado la cerámica. Otro caso, esto es cerámica hecha a molde, que no solo la sigilata se hace a molde, sino que aquí tenemos unas producciones de la ciudad de Almería a finales del siglo XI, principios del siglo XII, que se hacen a molde, en la que en la parte de la izquierda, voy a poner, o sea, aquí, no sé si veis, bueno, creo que sí veis el cursor, aquí se ve la impronta que deja el molde en la parte izquierda de todas las piezas y aquí también. Y en la parte interior, que sería aquí, que sería lo que cerraría el molde bivalvo, parece ser que no funcionaba muy bien este molde en concreto y vemos las marcas de los dedos de una persona que ha apretado el interior de la cerámica para que coincida con el molde y salga la pieza. Luego también un fragmento de cerámica nos puede hablar del uso del torno. Este es el más común, toda persona que haya tenido un trozo de cerámica en la mano y haya visto marcas de torno sabe que está hecha a torno porque son muy evidentes. Son muchas líneas que van en un mismo sentido casi siempre y que nos hablan de este uso del torno, que nos puede hablar incluso de si se ha torneado una sola vez, si ha sido dado la vuelta y ha sido retorneado. Este ejemplo es un cangilón. Cangilón, arcaúz, en árabe también es saquilla, son elementos que se ponen en una noria que se mueve con o mueve el agua. Entonces, en este caso se ha retorneado, se ha cogido la pieza, se ha puesto boca abajo y en el fondo vemos que tiene líneas concéntricas que rematan la pieza al final. Toda esta información del proceso tecnológico nos lo da un único fragmento de cerámica. Luego también el tipo de cocción que ha tenido en el horno, el tipo de horno a veces que incluso se ha utilizado o a qué temperatura llegaba el horno, dependiendo del tipo de arcilla, de la coloración de la arcilla, de los metales que se han utilizado en los vidriados. También nos puede hablar de si se le ha dado oxígeno al horno o si no, lo de los ambientes oxidantes y el reductor, eso es muy, muy común, ya todo el mundo habla de eso. Pero aparte de toda esta cadena operativa, también podemos hablar de la vida útil de los objetos y de qué pasa después de que ese objeto se haya roto. La vida útil, un jarro, un plato, una olla, una olla. Un plato va a servir para comer, una olla va a servir para cocinar, etc. Pero hay veces que se resignifican. Os traigo un ejemplo también del castillo de Taberna, en el que se encontró un jarro, que tradicionalmente es para consumo de líquido, que estaba cerrado con mortero de yeso, que tenía este jarro dentro. En el sedimento que nos ha llegado al laboratorio, dentro de la bolsa, tenía tanto semillas como restos de fauna. En este caso son vértebras pequeñas de pescado. ¿Qué pescado? Ni idea. Eso ya se ocupará la persona que estudia la fauna, pero igual que las semillas ya lo hará el Tony, como vimos en la presentación anterior. Pero se ha resignificado un objeto, se le ha dado una nueva función. En vez de almacenar agua, está almacenando otras cosas. ¿Esto es realmente lo que almacenaba el cacharro? No lo sabemos, porque el sello ya estaba roto y la cerámica también. O sea que quizá o quizá no. Y luego, una vez rotas las piezas, muchas veces se intentan reparar. Y esto se hace desde la prehistoria. El lañado de las piezas con lañas metálicas, se hace una perforación en la pieza y se grapa para intentar
mantener la pieza y seguir utilizándola y alargando su vida. Igual que nosotros ahora le pegamos el asa a la taza que se nos ha roto porque era nuestra taza favorita, también arreglaban, los platos también arreglaban los alcaraces, las ollas, los lebrillos, cosas así. Y este es un caso muy concreto, una vez rota una pieza, se coge un trozo de cerámica y se le busca otra función. Este caso es curioso porque es de la Alcazaba de Almería y es un trozo de la pared de un ánfora tardía norteafricana. Está del siglo entre el quinto y el séptimo y se está rompiendo los bordes, limando los bordes y convirtiéndolo en un tapón o en una ficha. ¿Qué funcionalidad tiene ahora? No lo sabemos, pero tiene otra distinta. Muchas veces es más fácil decir no lo sé que soltar una teoría muy aleatoria y que no sea, ¿no? El dejar la incógnita abierta ayuda a responder más preguntas a veces. Otra cosa que le podemos preguntar a la cerámica, y que es lo más básico, es que un plato es un plato, una olla, y un jarro, que ya lo he dicho antes, pero es así, o sea, un vaso cerámico no es una hostia dos, es una tapadera. Un vaso cerámico no es una Dressel 20, es una ánfora o es una tinaja o un elemento de transporte. Un vaso cerámico no es una Jaya 109, eso es un plato y sirve para comer o sirve para tapar o sirve para almacenar, para transportar. Hay muchas veces que nos complicamos mucho la vida siguiendo las tradiciones de si se llama así es por algo, si se llama así es porque alguien le ha puesto un nombre y ha querido que su apellido sea el nombre de la tipología cerámica. Y esto ya esto no es algo que diga yo, esto es algo que han dicho muchos investigadores a lo largo de mucho tiempo y hay nuevas cronotipologías que el plato se llama plato. Plato tipo 1, plato tipo 2 o plato tipo 27, ABC 89, da igual, pero un plato es un plato. Y entonces eso nunca hay que sacárselo de la cabeza, que la cerámica no habla de funcionalidades y de otros aspectos, o sea, nos puede responder temas como la cronología, los usos y la explotación de materias primas, la funcionalidad de los espacios donde encontramos esa cerámica o de los yacimientos dentro de la que lo encontramos, nos habla de la organización espacial dentro de una casa, dentro de un yacimiento o dentro de un territorio y nos ayuda a vislumbrar identidades culturales y personalidades propias de la gente del pasado que estaba usando, que estaba produciendo o que al final se le rompía esa cerámica, ¿no? Pero todos estos temas tenemos que verlos desde un punto de vista de cuáles son nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos dentro de nuestra investigación o dentro de nuestros recursos para poder preguntarle cosas a la cerámica? Muchas veces nuestro objetivo es acabar una intervención arqueológica y lo suficiente es seguir con la cerámica y no tenemos que complicarnos la vida. Pero si tenemos más preguntas, pues podemos buscar más dentro de la cerámica para intentar contestar nuestros propios objetivos. Pero bueno, os voy a traer unos cuantos ejemplos que dependiendo de los objetivos que se tenían, se realizaron unos estudios o otros a la cerámica. Os traigo un ejemplo de unas prospecciones que se hicieron en Sierra Nevada, bueno, en la Alpujarra, en la cara sur de Sierra Nevada, en la que se estudiaron 19 yacimientos. El modo de asignar una cronología a cada yacimiento o el modo de asignar una funcionalidad a cada uno de los yacimientos fue la recogida superficial de cerámica y la asignación cronotipológica de cada uno de los fragmentos, metiéndolo en una base de datos y realizándole preguntas específicas. Gracias a ello se pudieron obtener otro tipo de conclusiones, ¿no? Encontramos yacimientos en la provincia de, bueno, en la población de Joreiratas, por ejemplo, que se pensaba que la zona donde se iba a estudiar había un asentamiento medieval islámico y nos dimos cuenta que justamente la zona que estábamos visitando solamente había prehistoria. Se identificó la cerámica prehistórica de allí, se estudió debidamente con la misma metodología, que la metodología sirve a cualquier época y para cualquier cerámica, para cualquier yacimiento, y se dijo, vale, pues este yacimiento no entra dentro de nuestro ámbito de estudio. Pero gracias a esa cerámica se pudo excluir. Y otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, Órgiva, el Castillejo de Órgiva, en la Alpujarra Granaína, vimos que había una ocupación desde el siglo I, una ocupación desde época romana, casi que ininterrumpida hasta la actualidad, porque bueno, hasta el siglo pasado en realidad.
Em, y esta ocupación tan larga en el tiempo nos preguntó qué funcionalidad podía tener el castillo, ¿no? ¿Para qué estaba sirviendo? Pues el estudio de los grupos funcionales nos dijo que había un equilibrio en todo, que la muestra que habíamos tomado era súper homogénea. Es decir, había casi que una igualdad en todos los tipos funcionales a lo largo de todo el tiempo. Eso nos dice que hay gente viviendo allí, que esa fortificación, aunque estaba fortificada, no era un punto de defensa, no era aunque también tenía su poliorcética y servía para defenderse, no era meramente militar, sino que allí había gente viviendo. Todo lo contrario que encontramos en el Castillo Marchena. Esto está en el término municipal de Terque, la Alpujarra almeriense, en el que vimos una diferenciación muy clara cuando estudiamos la cerámica en su conjunto. Vimos que entre los siglos VIII y X predominaba, y esto es muy raro porque había una anomalía, ¿no? Las anomalías nos dan datos a veces, predominaban los grandes contenedores de transporte y almacenamiento. Entonces, esto nos estaba diciendo que quizá en esa época esa fortificación se estaba utilizando como zona de almacenamiento o como zona de protección, casi como un granero fortificado. Y a partir del siglo XI, este paradigma cambia totalmente. Y encontramos un equilibrio casi completo en todos los grupos funcionales. Despunta un poco el grupo funcional de mesa, porque al final los platos y los jarros que están en uso todos los días y continuamente se rompen mucho. Entonces es normal encontrar más cantidad tanto de platos, jarros o como pueden ser elementos de cocina como ollas, cazuelas u otras cosas. Y luego también que hay que tener en cuenta que somos personas andando por la superficie de yacimientos, que esto no es a partir de una excavación, es a partir de prospección, y a veces el elemento vidriado de verde te llama más al ojo que un cacho que tiene el mismo color que el suelo. Entonces también hay que tener en cuenta que a veces recogemos cosas bueno, hay que tener en cuenta eso. Entonces nos dimos cuenta que había un cambio de funcionalidad muy clara a partir de finales del X, principios del siglo XI. Entonces pudimos hablar de que empezaba a asentarse un poblamiento continuado en lo que era la zona del Castillejo de Marchena, llegando a ser una ciudad en época nazarí. Y esto cambia un poco el paradigma y podemos empezar a entender de forma distinta gracias al estudio de la cerámica. Esto lo vemos en los estudios que han hecho Jorge, que han hecho Roque, que gracias a las prospecciones pueden asignar cronología y funcionalidades a espacios. Con esas cronologías y funcionalidades luego pueden realizar analítica a nivel espacial, pero sin tener en cuenta desde cuándo comienza un poblamiento. No. ¿Para qué me sirve saber si este cerro ve al siguiente si no sé si están en uso a la vez? Pero bueno, otro ejemplo es que a veces la cerámica nos cuenta cosas que no sabíamos. Os traigo el ejemplo de la Alcazaba de Guadix, perdón, en Granada también. Sí se conocía la presencia de asentamiento prehistórico en toda la zona de la ciudad de Guadix, porque se habían encontrado algunos fondos de cabaña, pero pudimos, gracias al estudio cerámico, afirmar que en el cerro sobre el que se erige la Alcazaba también había presencia prehistórica. Y por primera vez pudimos decir que había también presencia tardía, de época tardo antigua, en Guadix. Estos son los dos puntos que dijimos que no se sabía de esa zona en concreto. Respecto a la tardo antigua se encontraban bordes de fuentes de terra sigilata africana tardía e incluso cuencos de imitación con engobes rojos hechos en la península. No se conocía ese momento de ocupación y se atestiguó. También se atestiguó, pero eso ya era sabido, la presencia o de asentamiento romano en Guadix. Se estudió bien la cerámica de época medieval perteneciente a los momentos previos de la construcción de la Alcazaba y al uso de la Alcazaba. Y se estudió y documentó también la cerámica de época moderna que encontramos, bueno, al final de época de Nazarilla, época moderna, que encontrábamos dentro de la fortaleza. Aquí quisiese poner un punto, y como he dicho antes, nosotros somos arqueólogos que aplicamos un método. Me da mucha rabia cuando alguna gente te tacha de medievalista por dedicarte principalmente a lo medieval, o te tacha de prehistoriador, cuando en realidad
somos esclavos del método siempre y mientras lo apliquemos podemos aproximarnos a cualquier época histórica. Siempre vamos a saber un poco más de una o de otra, pero que tenemos que ser conscientes que cualquier cosa la podemos estudiar con la misma metodología. Otro ejemplo que nos habla de la alimentación y la identidad de personas del pasado es el ejemplo del yacimiento de Mojácar la Vieja, en Almería, que ya vamos trabajando en ese yacimiento desde 2018. Y en todas las campañas arqueológicas, bueno, casi todas, hemos encontrado una cosa de forma sistemática y es encontrar cazuelas llenas de caracoles u ollas llenas de caracoles. Esto nos genera un problema a nivel de identidad. Las comunidades que viven en Mojácar la Vieja en el siglo XIII son musulmanas. Hay líneas del Islam que dicen que el caracol no puede consumirse. Haram está totalmente prohibido porque es un animal que se arrastra por el suelo. Pero hay otras líneas que dicen que sí está permitido, que es halal, que puede comerse porque se parece a un molusco. Igual que podemos comer unos berberechos, nos podemos comer unos caracoles. Entonces ya no está hablando de las identidades de la gente que habitaba ese yacimiento. Y aquí es muy interesante tener en cuenta que estos caracoles se encuentran en relación con cerámica. Si no estuviese esa cerámica al lado de esos caracoles, podríamos llegar a pensar, si no tenemos presupuesto para un estudio faunístico, que son una intrusión, que son unos elementos que han acabado allí de forma posicional, que a través, yo que sé, de una conejera se han metido y se han quedado ahí. Podríamos pensar que son bioturbaciones, que están ahí por azar, o podemos meterlos todos en una bolsa y no darle importancia, pero al encontrarlo en relación con esa cerámica, nos ayuda a hablar de identidades y nos ayuda a hablar de cambios religiosos o de identidades religiosas. También hablando de identidad, podemos encontrar representaciones de las mismas personas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver las Venus prehistóricas, pero en otras épocas también hay figurillas, también hay autorrepresentaciones. Aquí tenemos el caso de una estatuilla que está representando a una mujer posiblemente del siglo XIII, de finales del siglo XIII, por el tipo de pasta y decoración, que tiene un turbante y tiene pechos. También podemos ver los motivos del turbante, de la ropa. Y hablando de mujeres, también podemos encontrar espacios principalmente femeninos fosilizados en el tiempo. Aquí encontramos una cocina, digo que posiblemente sea femenino, no por tener ese aspecto machista de la mujer en la cocina, ¿qué cojones? Sino porque en estas culturas, sobre todo en estos momentos, y en una cultura islámica, es la mujer la que se dedica a mantener el hogar, a cocinar. Aquí tenemos un plato dado la vuelta tapando una ascua, aquí tenemos dos ollas machacadas, aquí teníamos un plato con restos de fauna y semillas, y aquí tenemos otro plato, y aquí una cuscusera que seguramente se haya caído y haya dado la vuelta. Tenemos una cocina fosilizada en el tiempo totalmente. Y así como ejemplo, este plato que he señalado, debajo tenía un cuchillo. Un cuchillo que, como lo hemos encontrado dentro de este contexto en relación con la cerámica, una cerámica que tiene una funcionalidad de cocinar y servir la comida, pues sabemos que es un cuchillo de uso en la cocina. Sin embargo, si hubiésemos encontrado este cuchillo en otro contexto, quizá otro arqueólogo hubiese interpretado que era un elemento de defensa personal o que era un elemento bélico de una guarnición. Es un cuchillo de una mujer que estaba cocinando y no tiene más. Entonces, el poner en relación los hallazgos de otros materiales o de otros puntos con la cerámica y las funcionalidades que la cerámica le da a esos espacios es súper interesante. Otro elemento, y aquí es muy interesante, es que a veces el único indicio que tenemos de alguna excavación es la cerámica. Esta fue una dirección que hizo nuestro compañero Blas en la Cueva de la Arena de Castril, en la que, aunque se hicieron dataciones radiocarbónicas de algunos carbones que había por la cueva, al final lo que dio la cronología al último uso, bueno, y más antiguo de la cueva, era esta boca de redoma del siglo XVI. Era el único indicio que había, pero aparte de ser los únicos indicios, la cerámica a veces son el último. Pongo un ejemplo que es de la Casa Murallón de Peramourel, en el que se encontró un asa de cerámica con un sello que se lee Cañadas Polo Cantarería Cuyarbaza. Y son las últimas producciones de unas cantarerías que dejaron de producir cerámica el año pasado
bueno, sí, el año pasado, el siglo pasado, perdón, a finales del siglo pasado, alrededor del 98-99, y quizás sean la última evidencia de una producción alfarera de familias que siguen vivas y que se han quedado fosilizadas en el tiempo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que estudiamos es basura y que todas las recogidas de materiales que vamos a hacer, tanto ya sean de prospección, o sea, este es un ejemplo de estos castillos de la Alpujarra, en la que no se ve nada, que estás recogiendo cerámica por casualidad, y entonces muchos de estos estudios que estamos realizando hay que cogerlos siempre con un poco de precaución, o en yacimientos donde lo que encontramos es aquello que han abandonado y que han dejado atrás otras poblaciones, a no ser que se hayan quedado atrapados por alguna catástrofe, cosa que es muy raro. Y luego también hay veces que al ser basura, la cerámica no nos sirve. Y os traigo otro ejemplo en la Alcazaba de Guadix, en la que nos llegó un listado de unidades estratigráficas estudiadas desde la dirección y nos dijo que... Ay, ¿alguien ha puesto algo en el chat? Ay, ahora después lo leo, perdón. Eso, que la cerámica no nos sirve porque nos dijeron que estudiásemos esta unidad, que era súper crucial para entender la secuencia estratigráfica, y pues de 180 fragmentos en total, solamente había 5, creo que sí, 5 cacharros que podían ser el mismo. Es decir, de un máximo de 180 trozos, había 169 elementos distintos. Para poder estudiar una unidad estratigráfica y que sea coherente y que no hable de la funcionalidad del espacio, lo ideal es que el número máximo y mínimo de individuos sea muy lejano entre sí, ¿no? Que aunque tengamos muchos trozos pertenezcan casi que al mismo recipiente cerámico. Pues en este caso el estudio de esta unidad estratigráfica nos hizo perder el tiempo. La verdad, porque era basura contemporánea que se había removido, cada fragmento de cerámica tenía una cronología totalmente distinta, una funcionalidad totalmente dispar. Entonces, muchas veces no nos sirve estudiar la cerámica, muchas veces hacemos cosas que no nos dan resultados y no pasa nada y hay que vivir con ello. Y este es otro de los infinitos problemas que tiene la cerámica. Antes de hacer una excavación tenemos que tener en cuenta que siempre hay que reservar una partida presupuestaria para mínimo el lavado, siglado, lacado y acondicionamiento de los materiales para museos. Y pido aquí llamamiento a la nada, porque es literalmente la nada, que se recoja todo lo que se encuentra, que no se hagan expurgos en excavación. Y cuento una anécdota: estábamos excavando la Alcazaba de Almería y de una unidad estratigráfica, el fragmento más pequeño de todos, que si ese te lo llegas a encontrar excavando, a veces se te pierde, o si te lo encuentras lavando dices, es demasiado pequeño, lo voy a tirar, o si te lo encuentras siglando dices, no me cabe el número, lo voy a echar a la papelera. Era un trozo de porcelana china del siglo XII, en mitad de Almería. Entonces esto ya no habla de conexiones que cruzan medio mundo. Y era el trozo más pequeñito, no era ni un borde, no era ni bonito. Pero no habla de tecnología y de intercambios que son muy interesantes y muy importantes. Entonces eso, lo único que pido es que se tenga en cuenta todo el trabajo que tiene que hacerse con la cerámica y que al final es una herramienta que podemos utilizar. Y ya a modo de conclusión, y como cerrando un poco todas las conferencias que hemos hecho, dar las gracias a mis compañeros otra vez y a todos los que habéis estado aquí aguantando la chapa, y comentar que las 3 primeras exposiciones, los trabajos de Blas, Pepón, Jorge y Roque, se fundamentan muchas veces en la recogida de material superficial, que casi siempre es cerámica, y es lo que acaba fechando las terrazas de cultivo, o los yacimientos, o la acequia, lo que sea, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de fechar con otros sistemas como dataciones radiocarbónicas o de termoluminiscencia. Es súper raro, es muy difícil poder hacerlo. Y luego también en el caso de Tony, muchas veces se conservan las semillas porque se han chumarrascado dentro de una olla o porque se han guardado dentro de una tinaja. Entonces todo está en relación con la cerámica, y aunque sea algo que se ha estudiado muchísimo y que ha estado ahí siempre, merece la pena seguir estudiándola. Y merece la pena guardarla porque no se sabe de aquí a 20 años qué nuevas técnicas va a haber para poder estudiar los restos materiales. Y ya termino con una cita que viene a decir que un jarro o una olla no te pinta al individuo, ¿no? No puedes ver una persona a través de un único fragmento de cerámica.
quizá 3 vasos cerámicos y un animal sí te dejen vislumbrar la persona. Siempre que estudiamos la arqueología no podemos ver una única disciplina, tenemos que intentar ver el mosaico completo, todas las piezas, tanto la cerámica como la fauna, como las semillas, como análisis físico-químicos, como análisis de paisaje, de territorio, de arquitectura, para poder entender a esa gente que estaba detrás de lo que estábamos estudiando o lo que nos da de comer muchas veces. Y nada, ya muchas gracias, voy a parar de dar la chapa, quizá me haya pasado el tiempo o quizá no. Pues nada, que muchas gracias por vuestra atención, si tenéis dudas, preguntas, ahora leemos el chat y nada. Muchas gracias, Cristina. La verdad que ha quedado súper claro y vamos, da buena muestra de